muy interesado en entender el sentido del viaje del expresidente Mauricio Macri al Paraguay. ¿A qué habrá ido, no? Bueno, un corresponsal del cohete me mandó una serie de fotos que son muy interesantes porque Macri lleva un portafolio tan lleno que no está cerrado, está abierto y se ve asomar los papeles. Uh-huh. Y no se desprende de él en ningún momento, incluso dentro de la casa de Horacio Cartes sigue con el portafolio en la mano. Uh-huh. Evidentemente no fueron a hablar de fútbol. No. Vieron que esa fue la primera explicación, pero la Conmebol lo desmintió. Así es. La Conmebol dijo que la FIFA también. Sí. Hay un texto de Jorge Rachid. ¿Saben quién es Jorge Rachid? Sí. Que fue secretario de medios del gobierno de Menem y renunció cuando comenzó el giro neoliberal del gobierno de Menem. Rachid dice que el viaje tiene que ver con la organización de una internacional de derecha armando Bannon en la región, como réplica del grupo de Puebla. Bannon tiene una conocida relación con la Argentina. Steve Bannon es un ex banquero, un ex militar, que creó un medio de prensa virtual de ultraderecha que se llama Breitbart. Uh-huh. Y que fue el organizador de la campaña del Brexit en Gran Bretaña, fue el organizador de la campaña de Trump en Estados Unidos. Así es. Y asesoró en Europa a varios gobiernos de ultraderecha, al de Polonia, al de Hungría, al de Italia, de Matteo Salvini, uh-huh, durante el tiempo que Salvini fue primer ministro, y que plantea, digamos, una organización similar en América Latina. Y que ha sido vicepresidente de Cambridge Analytica. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, claro. Sí. La empresa que se dedicaba a operar electoralmente desde las redes sociales. Exactamente, y que tuvo una participación muy importante en la Argentina. Sí. Hay un documental de Netflix. Sí, es buenísimo. Donde lo cuenta. Y el socio de Bannon allí, Nix, fue interrogado en el Parlamento británico y confesó que había trabajado en una campaña antikirchnerista en la Argentina. Uh-huh. Sí. En los últimos meses, en los últimos años del gobierno de Cristina. Es decir, son los organizadores de las fake news. Y previamente en un documental de la televisión británica, a Nix le hacen una cámara oculta, donde él habla del uso de las fake news y menciona como ejemplo la Argentina, donde dice que ellos inventan historias, inventan estafas, inventan amantes para desacreditar a los líderes políticos adversarios. Uh-huh. Y uno de los ejemplos que da es la Argentina. Ahora... Que igual, Horacio, usan el mismo guión en todos lados, ¿no? Porque acá me acuerdo, por ejemplo, a Filmus le inventaron que el padre no sé qué tenía. A Evo le inventaron un hijo. Claro, y claro. O sea, el guión, o sea, el modus operandi es el mismo. Y le sale bastante bien. Sí, le sale bastante bien. Le sale bastante bien porque, digo, Macri no hubiera llegado a la presidencia sin el invento del asesinato de Nisman. Claro.
Y que Aníbal había matado a los narcos del triple crimen, hicieron un montón. Claro. Ahora, Bannon, digamos, fundamenta lo que él hace. Es muy clara las cosas que Bannon dice. Él dio un reportaje en el diario pinochetista de Chile, El Mercurio, donde dijo que él está embarcado en una cruzada revolucionaria de un capitalismo popular. Dice, el mundo se verá obligado a elegir entre dos formas de populismo, el de derecha o el de izquierda. El centro está desapareciendo. Uh-huh. Entonces, si vas a tener que acomodar tu filosofía de inversiones al hecho de que hay que preocuparse de las personas comunes y corrientes, parece evidente qué camino se debe seguir. De lo contrario, tendrás a Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, a los Chávez, Allende y Castro de este mundo, y ya hemos visto lo que hace el populismo de izquierda. Bueno, en esa entrevista él niega ser fascista, porque el fascismo implica la adoración del Estado y su fusión con los intereses económicos, y dice, nosotros somos los antifascistas que buscan deconstruir el Estado administrativo, además somos individualistas. Bueno, es la lógica por la cual los publicistas oficiales de Macri lo presentaron como progresista. El famoso discurso que recuerdan del hijo del filósofo Rosisner. Sí. Donde el Macri es el verdadero progresista. Bueno, la incidencia de Bannon en la política mundial es indisputable, indiscutible. Después hay contradicciones, él terminó peleado con Trump, tal vez Trump no le parece suficientemente populista de derecha. Claro. Hay, Horacio, un dato más para agregar a este escenario que planteás, que es el vínculo muy estrecho de Steve Bannon con Jair Bolsonaro. Cuando Bolsonaro estuvo en Washington en marzo de este año, ese viaje famoso porque parte de su comitiva volvió contagiada, Bannon fue uno de los invitados de la cena de honor que dio Bolsonaro en la residencia del embajador brasileño en Washington. El hijo Eduardo Bolsonaro forma parte de esta especie de internacional que venía planteando Bannon y se sacó varias fotos con él y exhibió su membresía orgullosa. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que se une a las declaraciones de Macri de la semana pasada sobre cómo habría lidiado él con la pandemia, que es que los gobernantes del eje Bannon coinciden con aquellos países donde se intentó privilegiar la economía y hoy son los más castigados justamente por el coronavirus. Estados Unidos con Donald Trump, Gran Bretaña con Boris Johnson, Jair Bolsonaro en Brasil. Ahí hay un eje, digamos, que está claro también. Y que Macri se alineó o sanitariamente parece alineado con esa postura, según dijo él que hubiese actuado si hubiera sido el presidente a cargo de combatir la pandemia. Bueno, además Bannon trabajó directamente en la campaña de Bolsonaro. Así es. Y en todos los casos esas campañas se basan en la descalificación del adversario y en la invención de historias. Por ejemplo, en el documental ese de Netflix se ve cómo durante la campaña de Trump en Estados Unidos organizaron una serie de denuncias contra la candidata demócrata, que era la señora de Clinton, Hillary Rodham, donde en los actos de Trump se pedía que fuera presa. Y sí, lo mismo que hicieron en la Argentina con Cristina. Así es. Lo mismo que hicieron en Brasil con Lula. Es decir, en Ecuador con Correa, es una constante. Y ahora, digamos, la presencia de Bannon en la región. Él tuvo aquí una reunión con alguien muy marginal, pero que no hay que menospreciar,
que es la ex legisladora Cynthia Houghton. Vinculada con los grupos evangélicos que quieren poner una pata en la política argentina. Exactamente. Y además, digamos, que Cambridge Analytica tuvo en la Argentina una sociedad con un empresario pampeano que se llama Pita, muy vinculado con Macri, y que tenía una serie de actividades presuntamente de beneficencia y que se llamaba Pro Alvear, cosa que historias que hemos publicado, ha publicado Jorge Elbaum en el cohete a la luna. Y me parece que hay que estar atento a estos claro, a estos movimientos, porque digo, es muy fácil descalificar a Macri por una cantidad de razones ostensibles, obvias, pero lo que no se puede subestimar es todo lo que hay atrás. Digo, yo no creo que Macri tenga el futuro electoral, pero esas ideas pueden tenerlo. Esa idea, digamos, de un populismo de derecha, y aquí hay diversos candidatos a ocupar ese rol, y están muy organizados contra el gobierno de Alberto, ¿no? Esta declaración de este grupo organizado por el ex senador Eduardo Duhalde y la ex ministra Graciela Fernández Mejide, con Marcos Aguinis, Pichetto, Bullrich, que piden una mesa de diálogo. Mesa de diálogo que después, bueno, cuando el gobierno acepta, empiezan a poner condiciones que realmente impiden el diálogo. Realmente hay que tener mucho estómago. Digo, lo que acaba de pasar en este encuentro virtual de Alberto con Juntos por el Cambio, ¿no? Que primero se negaron, después dijeron que querían ir de ellos solos y no el resto de la oposición, después dijeron que querían ir también los senadores, y ahí, bueno, Alberto les dijo muy claramente: es muy difícil dialogar cuando ustedes acusan de un asesinato a mi vicepresidenta. Claro. No, porque ese es ahí, digamos, Alberto apunta con mucha precisión, digo, porque está señalando la tentación de estos sectores de ir por el lado de la fake news, por el lado de la difamación, del invento, digamos, el deseo, digamos, de hacer del caso de Fabián Gutiérrez un nuevo Nisman. Bueno, yo el domingo en mi columna advertía que a diferencia de lo que plantea Macri, que el riesgo es que Argentina vaya rumbo a ser Venezuela, el verdadero riesgo acá es que la oposición argentina tome el lugar que ocupó la oposición venezolana, extremando posiciones y que terminó generando casi una profecía autocumplida, digamos. Forzó a Maduro, que por otra parte, digamos, no tuvo mucho problema en adoptar ese derrotero, pero que desde mucho antes de que hubiera actitudes antidemocráticas en el gobierno venezolano, lo había en la oposición, y eso fue llevando a la democracia venezolana a una encerrona de la cual hoy es imposible salir, porque si dejar el poder implica la prisión política o el exilio o la muerte, los incentivos para una alternancia son inexistentes. Bueno, uno de los socios de Bannon es John Bolton. Sí. John Bolton fue el funcionario del gobierno de Trump que planteó la invasión militar a Venezuela, y que rompió con Trump porque Trump no aceptó la invasión a Venezuela. Así es. Porque Trump se dio cuenta de que no era soplar y hacer botellas. Sí, de hecho llegó a plantear un Bahía de los Cochinos venezolano, Bolton, digamos, una invasión. Claro, pero además le habían planteado a Trump que bastaba con un poco de presión para que se alzara el pueblo venezolano en contra de Maduro, para que se dividieran las Fuerzas Armadas y derrocaran al gobierno. Una serie de ofrecimientos a los militares en la línea de lo que vos estabas diciendo,
pero del otro lado, es decir, si defeccionan, para ustedes no va a haber persecución, el que se pase de bando va a tener un futuro rosado, el que no va a ser procesado. Y en la línea de lo que planteó Macri el miércoles pasado, cuando dijo que había que seguir con la presión sobre el ejército venezolano para que haya un cambio de régimen en Venezuela. Exacto, esa es la línea. Y Trump, que es loco pero no es burdo, dijo, no, acá vamos a un desastre. Digo, él necesita, digamos, estar en el campo opuesto al gobierno de Venezuela, porque la elección presidencial se va a definir en algunos estados donde hay presencia fuerte del exilio venezolano y cubano. Sí, claro. Fundamentalmente Florida, pero no come vidrio. Digo, no se va a meter en cualquier lado de cualquier manera. O sea que, más bien su política es salir de algunos de los lugares en los que los demócratas se metieron y en los que Bush se metió. O sea, vos ves el viaje de Macri en esa línea y que puede empujar a la oposición a seguir esa línea. Me parece que esa es la intención. Si lo va a lograr o no es otra cosa. Claro. Pero me parece que esa es la intención. Simultáneamente aparece un reportaje en la televisora del grupo Clarín al presidente de Uruguay, a Luis Lacalle Pou, donde plantea que él, para enfrentar la pandemia, se negó a crear un estado policíaco, y bueno, el grupo Clarín obviamente intenta contraponer eso con la Argentina, donde según ellos sí existiría un estado policíaco, tan policíaco que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, declara que manifestarse en el Obelisco no es un delito, y que no va a haber denuncias y causas contra quienes lo hicieron. Sí, contra los que agredieron a los periodistas de la señal de cable C5N, pero no a quienes simplemente se manifestaron. Por supuesto, la situación de Uruguay es totalmente distinta, es un país minúsculo, con muchísima población rural, no se puede comparar con la situación argentina. Digamos, el manejo uruguayo ha sido exitoso, el argentino también y el paraguayo también. Pero digamos, está clara la intención de contraponer la libertad uruguaya con la dictadura argentina, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo se llamaba? La infectadura. La infectadura, sí. Así que bueno, en eso estamos. Eso es lo que he estado viendo en estos días. Dale. ¿Hablamos el viernes, Horacio? Dale. Codazos. Codazo. Codito. 9:25, Horacio Berbisky, Habrá Consecuencias.